Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oramos. Querido Dios, querido Padre, gracias.
Muchas gracias porque otra vez nos presentamos delante de usted. En esta hora, Padre, queremos dar gracias y pedir su presencia, su cuidado, su protección y su bendición. Querido Dios, bendiga a cada persona que escucha este mensaje. Pedimos, oh Dios, que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos con su Espíritu para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Bendiga a cada persona que nos sigue, Señor, y diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y estamos dentro de esa serie con una miniserie con el título En Cristo. Comenzamos en el tema anterior hablando de lo que significa en Cristo. Y decíamos que en Cristo es la frase, la nota tónica, el centro de la teología del apóstol Pablo. Algunos dicen que él utiliza la frase en Cristo más de 150 veces, otros dicen que más de 167 veces. Bueno, las veces que sean. El asunto es que usa mucho y todo lo presenta y todo lo describe y lo explica a partir de la frase en Cristo. ¿Qué hay detrás de esta frase en Cristo? Nos hemos propuesto estudiar la frase en Cristo en los escritos del apóstol Pablo. En Cristo nos hace entender y comprender que la salvación está en Cristo, que todo depende de Cristo, que todo gira en torno a Cristo. Y ayer comenzamos la linda experiencia en el libro de Romanos, siendo que Romanos es la tesis más ajustada del apóstol Pablo para explicar la salvación, y siendo que Romanos, el tópico central o la palabra central de Romanos es justicia, la justicia, y justicia en Cristo, manifestada por Cristo, presentada por Cristo, vista en Cristo. Siendo que esto es así, estamos estudiando primero el concepto o la frase en Cristo en el libro de Romanos. Ayer hicimos una pequeña aproximación a lo que es la estructura del libro de Romanos y dijimos que iríamos parte por parte en Romanos buscando los textos o pasajes que nos presentan la frase en Cristo. Y haciendo un repaso rapidito de lo que dijimos ayer, decíamos que el libro de Romanos tiene una introducción, tiene 5 partes y tiene una conclusión. Los contenidos de estas divisiones o de estas partes, incluyendo la introducción y la conclusión, son los siguientes. Esta es la estructura del libro. Cuando usted lee Romanos, tiene que estar claro dónde usted está leyendo, porque usted o está leyendo la introducción, o está leyendo la psique de la condenación, o está leyendo la psique de la justificación, o está leyendo la psique de la certeza y seguridad de la salvación, o está leyendo la psique de la misericordia, o está leyendo el psique de la vida práctica, o está leyendo la conclusión. Usted necesita saber dónde está leyendo. Y usted me dirá, muy bien, predicador, ¿y cómo sé yo a dónde están las divisiones? Aquí se la voy a repetir. Ponga cuidado, por favor. Cuando usted toma el libro en la mano y lee Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17, está leyendo la introducción. Después de la introducción viene la psique de la condenación. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. En el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21, está el psique de la justificación. Cuando usted sigue leyendo los capítulos 6, 7 y 8, lee la psique de la certeza, la seguridad de la salvación. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 9, 10 y 11, lee la psique de la misericordia, cómo Dios muestra su misericordia para con los judíos. Y finalmente, usted puede leer la quinta parte del libro, el psique de la vida práctica en Romanos, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13.
La conclusión del libro comienza en Romanos capítulo 15, versículo 14 y llega hasta el capítulo 16, versículo 27. Ahí tiene todo el contenido del libro. La primera frase en Cristo, o la primera vez que la frase en Cristo aparece en Romanos, aparece en el capítulo 3, versículo 24, que pertenece a la psique de la justificación. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, y comencemos allí, aunque ayer dijimos algunas cosas con relación al versículo 24. Vamos rapidito. Recuerde, estamos dando un paseo, un recorrido por el libro de Romanos, para que usted pueda, al leer Romanos, descubrir estas verdades en Romanos. Luego vamos a trabajar con el libro de Efesios. Y luego vamos a ver la psique en otras partes de la Biblia, en Cristo, en otra parte de la Biblia, para entender la teología de esta frase, en Cristo. No solo dicha por Pablo, sino por todos los autores en el Nuevo Testamento. Pablo es quien más la usa. Ponga cuidado, amigo, amiga, hermano, hermana, porque es que todo gira en torno a Cristo. Mientras más usted conozca a Cristo, mientras más dependa de Cristo, mientras más entienda y conozca y comprenda a Cristo, mayor bendición recibirá. La Tierra se ha convertido en el centro de estudios de todo el universo. Si se puede decir, es la universidad del universo, porque aquí en esta Tierra se dio a conocer una verdad que no se conocía en ningún rincón del universo. Me gusta como Pablo lo dice en Romanos capítulo 11. Leamos este versículo antes de leer el 3:24. Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire cómo Pablo presenta y exalta este conocimiento. Romanos capítulo 3, capítulo 11, versículo 33, dice la Biblia: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios». 1. Profundidad. ¿De qué? Sabiduría. ¿Qué más? Ciencia de Dios. Oh profundidad, dice Pablo, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Riquezas. El mayor tesoro que podemos conseguir en esta tierra no es oro ni plata, no son posesiones, no es dinero en el banco, no. El mayor tesoro, la mayor riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios, y es lo que estamos estudiando. Pienso, y no creo que me equivoque, que la razón de la existencia humana en esta tierra, en este pequeñito tiempo que se nos da de vida, es para llenarnos de esa riqueza, la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y no dice dice las riquezas. Es un tesoro inmenso. Y todo ese tesoro está en Cristo Jesús. Por eso es tan importante entender la frase en Cristo. Y termina diciendo el versículo 33, «Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Por eso, la eternidad no será suficiente para seguir estudiando este misterio de la redención, misterio de la piedad, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la sabiduría oculta, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bien, vamos el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Recuerde que vamos ahora parte por parte, sección por sección, división por división, cazando, buscando la frase en Cristo y así a grosso modo, someramente, a un pantallazo, ver el valor y el significado de cada una de estas frases. La primera vez aparece en Romanos capítulo 3, versículo 24, en lo que se conoce como el asique de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, el asique de la justificación. Ahora, ¿qué dice Romanos 3, 24? Dice el versículo 24. «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Siendo justificado, ¿cómo dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús. Nosotros estudiamos aquí Isaías capítulo 49, versículo 7, donde se hablaba de el Redentor, el siervo como Redentor. Y decíamos que para ser un Redentor, usted tiene que ser parte de la familia que pretende redimir. Si usted no es parte de esa familia, no tiene derecho a redimir. Por tal razón, si Cristo es nuestro Redentor, y lo es porque se hizo como uno de nosotros. Se hizo hombre. Ya leímos en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos también cómo el Señor Jesús en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 en adelante, y capítulo 10, versículo 5 en adelante, tomó un cuerpo, participó de carne y sangre, se hizo un ser humano. Cristo se hizo humano. Ya vimos Isaías 7:14, a Mateo 1, capítulo 20, versículo 23, cómo Cristo se hizo hombre, cómo Cristo nació. Miqueas anunciaba dónde nacería el bebé. Isaías 7:14, que naciera de una virgen. Isaías 9:6, que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que Cristo nació en esta tierra es un hecho y todo el mundo lo sabe y está probado de mil maneras en la Biblia. Por tal razón, para ser nuestro pariente redentor, se hizo hombre. Para podernos redimir, se hizo hombre. Y lo interesante de Cristo es hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. Y aquí hay una frase curiosa y misteriosa que necesitamos ver, aunque sea en este momento en forma somera o breve. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo número 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Y qué ganó Cristo de todo esto? Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese mismo pasaje podemos decirlo de esta manera. Y aunque era el Mesías, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era Dios con nosotros, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era el ungido, y aunque era el Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era el todopoderoso creador, el Señor y Rey de todo el universo, y el que sustenta todo el universo, y el Señor de todos los señores, y el Rey de reyes, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Increíble y misteriosa la frase. Aprendió la obediencia. ¿Cómo la sabiduría infinita, el conocedor de todo, puede aprender? Sin embargo, aprendió. ¿Cuándo le habían dado a Cristo una bofetada? ¿Cuándo le habían escupido la cara? ¿Cuándo le habían golpeado con una vara en la cabeza? ¿Cuándo le habían despellejado la espalda? ¿Cuándo lo habían golpeado de esa manera? ¿Cuándo le habían partido el corazón con una lanza? ¿Cuándo le habían vejado y maltratado como lo hicieron en la tierra? Aprendió la obediencia. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No se quejó, se sometió. Aprendió la obediencia. En esto hay algo tan profundo, tan profundo, tan profundo, tan profundo. Mire lo que dice Jesús. Vamos a verlo rapidito. Mire lo que dice Jesús. Esto es tan hermoso que aunque uno quiera ir rápido no puede hacerlo. Hay tanta belleza, tantos matices de significado. Me gusta la frase de San Lucas capítulo 9, versículo 23, las palabras de Jesús. Yo soy cristiano. ¿Usted está seguro? Yo soy cristiano. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo soy cristiano. ¿Entiende lo que está diciendo? Mire lo que dijo Jesús. San Lucas capítulo 9, versículo 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice el verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Si alguno, no todos lo hacen. ¿Hay alguno que quiera seguir en pos de mí? Sí, pues mire, venga, estas son las reglas del juego. Esta es la manera como tiene que hacerlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir y caminar conmigo, si aparece alguien que está dispuesto a eso,
venga a conocer la regla del juego. Número 1, niéguese a sí mismo. Y número 2, tome su cruz cada día y entonces sígame. Niéguese a sí mismo. Rehúse asociarse con lo malo que tiene en sí mismo. Rechace, renuncie, deje afuera, apártese de lo malo que usted sabe que tiene. El orgullo, la vanidad, la prepotencia, todas esas tonterías que tenemos. Rehúsa apoyar esas cosas. Deja de disculparte tanto. Deja de quejarte tanto. Rehúsa asociarte con lo malo que tú sabes que tienes en ti mismo. Y toma tu cruz cada día y sígueme. Sométete. Acepta entregarte. A mi mente viene un verbo muy raro que aparece en la Biblia y que nos ayuda a entender un poco más esto que estamos tratando de decir. Este es un verbo muy curioso que la gente lee con mucha frecuencia, pero que lamentablemente algunas personas no alcanzan a entender el significado de lo que están leyendo. El apóstol Pablo, tratando de explicar este sometimiento del Señor Jesús, utiliza un verbo muy curioso y es el verbo triambúo. El Señor Jesús pone bien en claro que seguirle a Él amerita pagar un precio. Y dice el apóstol Pablo que somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esa idea de grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden nos presenta una idea interesante. Y es que cuando usted decide seguir a Cristo, tomar su cruz e ir en pos de Él, negarse a usted mismo, entonces usted se extenderá sobre la cruz, abrirá sus brazos para que sea crucificado con Cristo. Por eso Pablo decía en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como vimos ayer y veremos en un momento, cuando usted es bautizado, el hombre viejo muere, queda sepultado y nace un hombre nuevo. Pregúntese, por favor, ¿está usted en Cristo? ¿Renunció a su pasado? ¿Dejó que el hombre viejo se muriera? ¿Permitió al Espíritu Santo que le creara un hombre nuevo, que empezara una nueva experiencia? Por eso es tan interesante, tan importante esta idea de que Cristo nos da la redención. Cristo es nuestro pariente cercano. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Cristo cargó nuestro pecado. Cristo murió mi muerte para darme su vida. Cristo pagó la deuda que yo tenía. De allí la importancia de la frase en Cristo en Romanos capítulo 3 versículo 24. Pero bueno, continuemos porque una sola frase de estas nos puede tomar mucho tiempo. En el siguiente el asique de la certeza y la seguridad de la salvación, tercer asique de la certeza y seguridad de la salvación, Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo número 8. Cuando vamos a esa sección del libro, descubrimos la frase en Cristo, número 1, en el capítulo 6, versículo número 3 de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Recuerde que estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y estamos tocando ahora el tema en Cristo, segunda parte. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, amigo mío, esto significa salvación y vida eterna. Esto significa conocer y entender la salvación que usted dijo que aceptó. Esto significa conocer a Cristo, que es nuestro Salvador. Usted puede ser todo lo religioso que usted quiera, pero si usted no conoce a Cristo, usted está fuera de foco. O sea, la salvación es Cristo. La redención es Cristo, el Salvador es Cristo. Puede ser lo religioso que usted guste, pero si usted no conoce a Cristo, usted ni conoce ni tiene la salvación,
Porque la salvación es Cristo, el Evangelio es Cristo, Cristo es el centro de todo. Cuando usted ya conoce, recibe, comprende, entiende y se entrega a Cristo, entonces usted se hace un excelente religioso. Porque el punto de partida es Cristo, no la religión. Los escribas y los fariseos eran muy religiosos y crucificaron a Cristo. Asegúrese, amigo o amiga, que usted está en Cristo, que usted conoce a Cristo, que es de Cristo, que pertenece a Cristo. Y que Cristo es su Señor, es su Rey y es su Dios y es su todo. Ahí está la clave. Romanos capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hay algo interesante aquí, dice que somos bautizados en Cristo, bautizados en su muerte. Es bueno entender lo que la frase dice y lo que quiere decir. Sí, la palabra bautizo significa sumergir, significa una inmersión, significa que te sumergen debajo del agua. Maravilloso, pero ¿cuál es el valor teológico de esa inmersión, de sumergirte bajo el agua? ¿Qué es lo que eso significa y representa? Ponga cuidado ahora. En el Evangelio según San Mateo hay un incidente curioso pero interesante. Recuerde que el método que estamos utilizando es bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, no es lo que el predicador se quiera inventar, es lo que dice la Biblia. Y ahora estamos ante la palabra bautizados. Dice que hemos sido bautizados en Cristo. ¿Qué significa esto? San Mateo capítulo número 20, versículo 22 y versículo 23. San Mateo capítulo 20, versículo 22 y 23. El incidente que vamos a leer ahora tiene que ver con la petición de Santiago y de Juan a Jesús. Y siendo que al humano, especialmente nosotros los latinos, nos gustan los chismes completos, entonces vamos a leer el chisme completo. Versículo número 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ponga cuidado. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué petición tan suave, ¿no? ¿Qué petición? Así que a Dios había que quitarlo de ahí para poner a uno de los hijos de Zebedeo. Que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Oiga, qué doña tan abusadora. Dice el versículo siguiente. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le respondió. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y ahora le pregunta a Jesús, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Mamacita, ellos no saben lo que están diciendo. Y Jesucristo me imagino que se sonrió en ese momento y los miró diciendo, estos no saben lo que están diciendo. No tienen la más remota idea de lo que están diciendo. Ni siquiera saben lo que le estoy preguntando. Y Cristo le contesta, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Porque ya Juan había bautizado a Cristo. Entonces, ¿a qué bautismo se refería? La palabra bautismo, la palabra baptizo significa sumergir, significa depositar debajo del agua. ¿Ustedes están dispuestos a sufrir lo que yo tengo que sufrir? ¿Ustedes están dispuestos a seguirme a mí en la vida de dolor y sufrimiento que yo tengo que vivir? ¿Ustedes están dispuestos a tomar su cruz y seguir en pos de mí? ¿Ustedes están dispuestos a sufrir y pasar todo lo que tienen que pasar? Nosotros estamos dispuestos. Jesucristo me imagino que se sonrió y le dijo, bueno, a la verdad, ustedes van a pasar por ahí. Pero el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es ni mí darlo, sino de mi Padre que está en los cielos.
En San Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando nos bautizamos en Cristo, cuando nos entregamos a Cristo, aceptamos que el poder de Cristo, el Santo Espíritu, venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme. Renunciamos a nuestra vida. Es como una venta y en realidad lo es. Nosotros en el bautismo cerramos el acto de compra y venta. Le vendemos nuestra vida a Cristo, aceptamos que nos compre. Ahora somos esclavos de Cristo, ahora somos esclavos de la justicia. ¿Qué significa eso? Que hemos sido comprados, hemos sido pagados con la sangre preciosa de Cristo. Ya no hay nada en el universo que pueda comprarnos de nuevo. Hemos sido comprados por Cristo y ahora participamos de la experiencia de Cristo. Nacemos a una vida nueva y morimos a la vida pasada. Morimos al hombre viejo y nacemos a un hombre nuevo. Mire el versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Mire qué belleza. Recuerde que estamos haciendo un breve pantallazo, un recorrido breve acerca de la frase en Cristo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo número 11. En ese mismo capítulo 6 aparece otra vez la frase. Dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y ahora dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios, muertos para el pecado. Ya no somos del pecado ni de la maldad. Ahora somos de Dios en Cristo. Ahora vivimos para la gloria de Dios en Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos de este mundo. Ahora somos de Cristo. Somos herederos del reino celestial. Pasamos por aquí. Somos ciudadanos en tránsito. Estamos haciendo una escala en esta tierra, pero nuestro destino final es la Canaán celestial. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vivos para Dios en Cristo. La vida que vivimos ahora es para Dios y la vivimos en Cristo, no en Adán. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Recuerde que estamos haciendo un pantallazo en el libro de Romanos, viendo la frase en Cristo. Luego lo haremos en el libro de Efesios y al final trataremos un poquito más a fondo el significado de la frase en Cristo en la teología envuelta en los escritos de Pablo, en todo el Nuevo Testamento. Es una belleza lo que tenemos que estudiar, pero tenemos que ir así, en forma sencilla, para ir saboreando y edificando a esta torre maravillosa que tenemos que edificar, que significa la familia en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos cosas. Uno, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, el don que Dios nos da, por la gracia de Dios, lo que recibimos de Dios cuando nos entregamos a Cristo, dice el versículo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Dios nos da, lo que Dios nos ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. Recuerde San Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde San Juan 17:3, que lo hemos dicho varias veces, donde dice que esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De manera que la dádiva es en Cristo. Si usted tiene a Cristo, si pertenece a Cristo, si usted es propiedad de Cristo, usted recibió la dádiva. Y esa dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, la muerte. El regalo de Dios, la vida. ¿Usted tiene la vida o tiene la muerte? No me venga con el cuento que usted es cristiano porque pertenece a una iglesia. Amigo mío, recuerde lo que hemos dicho. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. Empecemos con Cristo.
y luego sigamos entonces por el asunto de la religión. Empecemos con Cristo. Caminemos primero por Cristo. A veces decía en estos días, somos tan religiosos que nos olvidamos de ser cristianos. La pregunta para saber si somos cristianos, una pregunta interesante es, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos orando suficiente? Cuando hablamos, ¿aparecen los pasajes de la Biblia en nuestra mente, en nuestra boca? Recuerde que Cristo dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué había en la boca de Cristo cuando hablaba? Escrito está. En su vida moral, escrito está. En su misión oficial, escrito está. En sus debates públicos, escrito está. Siempre enfocado en la Biblia. ¿En qué se enfoca usted? Sea sincero con usted mismo. Cuando habla con la gente, cuando discute con la gente, cuando interactúa con la gente, sinceramente, ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que usted repite con frecuencia? Es interesante. Léase ese pequeñito libro, El Camino a Cristo. Lea El Camino a Cristo. Y usted verá lo que ahí aparece. ¿Cómo saber si estamos en Cristo? Lea ese pequeñito libro. Ya usted sabe que lo puede copiar gratis en la internet. Muy bien. Recuerde que estamos en el psique de la certeza y la seguridad de la salvación y donde más aparece en Romanos la frase en Cristo. Ya vimos que somos bautizados en Cristo, ya vimos que somos vivos para Dios en Cristo y ahora vemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, todo gira en torno a Cristo. Sigamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Recuerde que estamos en Cristo. Y estamos con la serie La familia en Cristo. Y estamos viendo todo a partir de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo número 1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Dice la Biblia. Dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ayer decíamos en qué consiste la condenación. Leímos a San Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante. En el 16 el Padre dice que envió a Cristo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. En el 17 dice que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Pero en el 18 en adelante habla de con qué consiste la condenación. Y la condenación consiste en que rechazaron la luz, rechazaron a Jesús. Ahora Romano nos dice que los que están en Cristo, ninguna condenación. No hay condenación, no existe la condenación para los que están en Cristo. Manténgase en Cristo, manténgase envuelto en la impenetrable atmósfera de Cristo, manténgase aferrado a la justicia de Cristo, manténgase vestido o vestida de Cristo. Si usted se mantiene en Cristo y con Cristo, entonces usted siempre disfrutará de salvación y vida eterna porque Cristo es la salvación. Alguien escribió que María Magdalena, de quien Jesús sacó 7 demonios, aprendió el secreto. Este escritor decía que María Magdalena recibió la bendición de que Cristo le echara a los demonios y se fue. Y después el demonio la agarró otra vez y volvió donde Cristo hasta que aprendió la lección. Aprendió que mientras estaba con Cristo, mientras estaba en Cristo, el espíritu malo no la podía tomar. Y decidió mantenerse cerca de Cristo. Recuerde lo que leímos en San Juan capítulo 15, versículo 7, donde Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y explicábamos cómo una rama se mantiene derecha, se mantiene enhiesta, se mantiene firme porque está unida, está aferrada, está agarrada del tronco. Que la clave es estar en el tronco, aferrado a el tronco. Y que ese tronco, esa vid verdadera es Cristo. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Si usted se mantiene aferrada al tronco o aferrado al tronco, recibe sostén. Jesús le sostiene. Número 2, le da los alimentos, los nutrientes necesarios para que usted tenga vida. Y al tener los nutrientes de Cristo, usted no tiene que preocuparse ni angustiarse
porque esa savia, esos nutrientes que vienen de Cristo, producen en usted hojas, producen en usted flores, producen en usted frutos. Y no solo eso, hacen que su rama crezca y se desarrolle, porque la clave está en Cristo. La clave está en mantenernos aferrados a Cristo. Y si usted se mantiene aferrado a Cristo, dice la Biblia, hay ninguna condenación para usted. Cristo pagó el precio de su pecado. Por eso, este es un mensaje de esperanza, porque sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esta es la verdadera esperanza. La verdadera esperanza. Esta es la verdadera esperanza. Una vida entregada a Cristo. Una vida enfocada en Cristo. En estos días miraba las cosas que pasan en este mundo, en este momento, en estos instantes, en estos días. Y oraba a Dios, sí, oraba por los que están enfermos de esta epidemia, de esta pandemia. Oraba por los familiares de los enfermos. Oraba también por las personas que ya perdieron familiares. Oraba por los que se van a morir, que antes de morir el Espíritu Santo le toque y le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y se entreguen a Cristo y salgan victoriosos e airosos. Pero una cosa interesante también. También oraba por los policías. Oraba por los médicos, por las enfermeras, por los que ayudan y apoyan. Oraba porque le decía a Dios. Los muchachos me mostraron un video de un grupo de policías en España, en Madrid, o en uno de los pueblos de España, afuera en la calle con guitarra, tocando y cantándole a la gente. Pero la pregunta que yo me hacía, ¿y esos policías no son humanos también? Tienen que estar en la calle para que usted no salga, protegiéndole de que usted no se infecte y afecte. Pero la pregunta que yo me hago, ¿pero ellos no son seres humanos también? ¿También no pueden quedar afectados? ¿No tienen esposa y tienen hijos también? Están exponiendo su vida, están arriesgando su vida para protegerle a usted. ¿Y quién ora por ellos? ¿Y quién piensa y cuida de ellos? Y entonces le dije a Dios, bueno, Señor, voy a orar por los policías, voy a orar por los médicos, voy a orar por las enfermeras, voy a orar por toda esta gente que aunque es supuestamente su trabajo, es más que un trabajo lo que están haciendo. En estos días me enteré de algunos pilotos y azafatas que están muy enfermos porque tenían que trabajar y quedaron afectados por esta enfermedad. Despierte, por favor, despierte, despierte. Lo más importante en este momento no es asunto de salud, es asunto de salvación. Sea que viva o sea que muera, asegúrese, por favor, de estar en Cristo. Porque si usted está en Cristo, Cristo sacará de su corazón el egoísmo, la vanidad y todas esas tonterías que tenemos los seres humanos. Y pondrá en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo en nosotros hará posible que usted sirva a los demás. Es tiempo de tener a Cristo, de estar en Cristo, de vivir a Cristo, para que este egoísmo y esta vanidad y todo estos espíritus raros se vayan de nuestra vida y tengamos ese espíritu de altruismo, de abnegación, de sacrificio, ese espíritu de servicio que tuvo Cristo. En mi vida he vivido muchos momentos difíciles. Y como he dicho en varias ocasiones, he podido ver la muerte varias veces y he estado ya para morir, porque es posible que me haya pasado de la raya en mi afán de ayudar a que las almas se salven. Pero aquí estoy, vivo, predicando su palabra, viviendo para Él cada día, cada día, cada día. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos a Cristo para que arranque de nuestro corazón este egoísmo tan malo. Hay dos palabras que aprendí a aborrecer: egoísmo y egotismo. Vaya a un diccionario y busque esas dos palabras y se va a quedar con la boca abierta, que es la base del mismo pecado. Necesitamos a Cristo.
Necesitamos que el Santo Espíritu venga y nos cambie, nos transforme y nos enseñe a vivir en Cristo. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación, no hay de qué angustiarse ni preocuparse si estamos en Cristo. Las personas que están en Cristo ya viven la vida de Cristo. Ya no son de ellos, son de Cristo. Son personas nuevas con un espíritu de servicio y sacrificio. Sus vidas se convierten en una influencia en este mundo de pecado y de maldad. Están dispuestos y disponibles a servirle a Cristo en la persona de sus santos. Pida a Dios que usted quiere que el Espíritu le haga vivir en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 8, versículo 2 del libro de Romanos, mire lo que dice el versículo 2. Avancemos un poquito más. Recuerde, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo y estamos tocando el tema en Cristo. Y estamos mirándolo en el libro de Romanos, a grosso modo un pantallazo, todos los lugares donde Romanos aparece la frase en Cristo. Estamos trabajando con la tercera división del libro, el psique de la certeza o seguridad del Evangelio, y estamos tocando donde quiera que aparece la frase en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo número 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una frase maravillosa y hermosa para estudiarla por mucho tiempo. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Existe una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Sí. Recuerde que la vida es Cristo. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Número 1. Ahora, número 2, recuerde, y vamos rapidito, aunque nos quedemos aquí, recuerde, mire qué cosa linda, recuerde, y lo hemos dicho varias veces, Gálatas, recuerde esta frase hermosa, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, dice Pablo, del Espíritu segará vida eterna. Recuerde que estamos hablando de la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Así que en el Espíritu usted lo que va a segar es vida eterna. Muy bien, pero mire ahora qué cosa hermosa hace el Espíritu. Mire qué belleza, y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, ponga cuidado, dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que ahora en el Espíritu nacemos de nuevo. A través del santo bautismo nacemos de nuevo. El hombre viejo muere y nacemos a una vida nueva. Comenzamos una vida nueva, siendo renacidos, volviendo a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa simiente incorruptible que viene de lo alto, que viene del cielo. Ahora, mire qué cosa linda dice la Biblia ahora en 1 de Juan capítulo 3, el versículo número 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente incorruptible, la simiente que viene de lo alto, la simiente de Dios no peca ni puede pecar. La simiente que heredamos de nuestros padres no sirve para nada, no deja de pecar, no se arregla, es una simiente mala. Ahora en Cristo recibimos una nueva simiente, por eso el cristiano tiene dos simientes. La de abajo que recibió de sus padres mala y pecaminosa, y la simiente que viene de arriba, la incorruptible que se recibe por la palabra, la que no peca ni puede pecar. Por eso es tan importante estar en Cristo. Y esa es la belleza y la grandeza de la vida cristiana.
participante de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Ahora tenemos una nueva simiente. Y me gusta como dice renacidos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa simiente que viene de lo alto no peca ni puede pecar. Es urgente, amigo mío, es urgente, amiga mía, que vivamos en Cristo y que estemos en Cristo para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos dé esa vida que nosotros necesitamos. Vida física, mental, social, emocional y espiritual. Jesucristo dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados. Jesucristo dijo que nos dará vida porque su palabra, me gusta lo que dice Juan 6:63. Mire lo que dice San Juan. Mire qué cosa linda. Vamos a ir aterrizando ya. San Juan capítulo 6, alabado sea el nombre de Dios. Las palabras de Cristo son palabras de Cristo. Por eso necesitamos llenarnos de la vida, de la Biblia. Dice el escritor Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ahora dice Cristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Llénese de la Biblia. Lea la palabra de Dios. Por favor, lea la Biblia. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida de Dios. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, y cuando usted la integra a su vida, restaura otra vez su vida, su ser, su alma, a la semejanza de nuestro Señor. Permita que el Espíritu Santo lo restaure. Permita que el Espíritu Santo le cambie y le transforme. Permita que el Espíritu Santo le inspire a estudiar la Biblia, porque la Biblia es el alimento de esa simiente que viene de lo alto. Esa simiente incorruptible que viene de lo alto solo se alimenta de la Biblia porque fue la Biblia la que la trajo a su vida. Cuando usted no estudia la Biblia, esa simiente incorruptible empieza a desaparecer y esa simiente mala y pecaminosa comienza a cavar y a ganar la batalla. Sea honesto y sincero con usted. Si usted dice que está en Cristo, tiene que estar leyendo la Biblia, tiene que estar orando para alimentar la simiente que vino de lo alto. Si usted no está leyendo la Biblia, si no está orando, si usted no está participando a otros del conocimiento de la verdad, usted se está muriendo. Si no es que ya hace tiempo que se murió, es posible que esté viviendo una vida de hipocresía espiritual, fingiendo lo que usted sabe que no es y aparentando lo que usted sabe que no es. Pero la santidad y la comunión con Dios no se puede aparentar. Usted no puede aparentar lo que no tiene. O lo descubre su esposa o lo descubren sus hijos. Y cuando su esposa lo descubre, o su esposo, y sus hijos y sus hijas, entonces se van destruyendo ellos también, porque se dan cuenta que están viviendo en la casa con una persona hipócrita, una persona mentirosa. ¿Cómo finge usted la oración? ¿Cómo finge el estudio de la Biblia? Es que su vida reacciona con o sin. Si usted está orando y leyendo la Biblia, buscando a Dios, el Espíritu lo va transformando. Y si no lo hace, el demonio lo va transformando. Necesitamos vivir en Cristo. Necesitamos estar en comunión con Cristo. Vamos a detenernos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 10, donde continuaremos en la siguiente entrega. En la siguiente entrega vamos a ver si avanzamos y terminamos Romanos, por lo menos el pantallazo general de Romanos. Pero esto es maravilloso y hermoso. Cada tópico es material para pasar un buen rato, pasar unos días por la belleza y la profundidad que hay en la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 10, recuerde, estamos con la serie La familia en Cristo. Y dentro de la serie estamos trabajando con la frase en Cristo. Y dentro de esa frase que estamos estudiando, estamos en Romanos. Vimos la estructura de Romanos y ahora estamos parte por parte de Romanos buscando los versículos que presentan la frase en Cristo. Estamos en la tercera parte de Romanos donde se habla de la certeza, de la seguridad de la salvación. Y estamos en el capítulo número 8. Dice el versículo 10, y aquí vamos a aterrizar. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Sí, tenemos el pecado en nosotros, dice el capítulo 7, pero sí tenemos a Cristo de nuestro lado, porque tenemos la unción de su Espíritu. Es una manera tierna y hermosa como Jesús se despidió. Una manera tierna y hermosa. San Juan capítulo número 14. Mire cómo Cristo se despidió. Mire qué cosa linda las palabras de Cristo cuando se está despidiendo de los discípulos y cómo involucra al Espíritu Santo en esta despedida. San Juan capítulo número 14, dice el Señor Jesús. Versículo 15. San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y añade, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y dice Jesús, y estará en vosotros. No solo envió el Espíritu Santo para que nos acompañe, no solo lo envió para que nos guiara, para que nos enseñara, nos instruyera, nos defendiera, etc. No lo envió solo para que sea nuestro guardián, lo envió también para que morara en nosotros. Y aquí viene mi pregunta. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, ¿aceptas en esta hora, en este momento, que el Santo Espíritu venga y viva en tu vida, viva en ti, y tome el control de tu vida y te guíe y te dirija? Acepta que el Espíritu Santo te prepare, te habilite y te capacite para que sea participante de esa simiente incorruptible que viene del cielo. ¿Aceptas a Cristo y te entregas a Él? ¿Acepta vivir conforme a la palabra del Señor Jesús? Si tú dices sí, ponte en pie y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciéndole sí a la oferta de Cristo. Aceptamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Aceptamos su palabra bendita. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y aceptamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aceptamos que el Espíritu Santo nos transforme, nos renueve, nos cambie. Aceptamos, Señor, que el Espíritu Santo haga el milagro de la regeneración, el milagro del arrepentimiento, el milagro de la vida nueva, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la conversión en nuestra vida. Y nos consagramos y nos dedicamos a usted. Padre, aprovechamos este momento para pedir su presencia en cualquier rincón de la tierra, en la vida y en la mente de las personas que sufren por esta pandemia. Rogamos, Dios, que en cada hogar, en cada hospital, en cada centro de salud, donde haya un enfermo, usted puede estar presente. Y que millones y millones y millones de ángeles poderosos desciendan para reprender a los demonios que atormentan, que angustian, que maltratan la vida de los enfermos y que buscan la manera de afectar a los que están ayudando. Dios, querido Padre Santo, sostenga, cuide, acompañe y proteja a cada médico, cada enfermera, cada asistente, cada persona de apoyo, cada persona que ayuda. Dios Santo, Padre Celestial, le rogamos que su presencia bendita se manifieste en cada uno de esos lugares y todos esos malos espíritus sean reprendidos y echados fuera. Padre Santo, le rogamos, conforme a su voluntad, que cada uno de esos enfermos y enfermas sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús y sean ungidos y ungidas con el Espíritu Santo y que la presencia del Espíritu, como ese fuego todopoderoso, Señor, queme todos esos virus en cualquier persona que acepte a Cristo de todo corazón. Señor, y a todos esos policías y demás personas que están en la calle cuidando y protegiendo, cuídele y protéjale a usted también, Señor, porque no vinieron de otro planeta, son de este planeta, son humanos también. Y cuide y proteja a sus esposas, a sus hijos en sus hogares, y que no le falte nada a ninguno, Señor. Dios, y en lo que podamos ayudar y apoyar, además de predicar, de presentar su palabra, estamos dispuestos y disponibles, Señor. Sí, aquel pensamiento que puso en mi mente y que no me atrevo a decir todavía, por favor, inspírelo también
en todos los pastores del mundo entero. En todos los pastores del mundo entero. Dios mío, que seamos una fuente de bien y de bendición. Inspire a cada persona que escuche este mensaje a la oración. Estamos en la Iglesia Adventista Mundial con los 100 días de oración. Y estamos también, Señor, invitando a la gente a que vayan a esa página en inglés, reavivamientoyreforma.org, que se inscriban, se registren para ser parte de esta cadena de oración. Que vayan a lavozdelconsolador.org para que bajen y copien todos los sermones que hemos dado y hecho acerca de la oración, para que entiendan y comprendan la mecánica, la dinámica, la estructura, el valor, la importancia, la trascendencia, el poder de la oración. Bueno, Dios, nos entregamos en su mano santa y lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.